eso, aquí. Hablábamos antes, bueno, muchísimas gracias a Marta Pellico por hacer esta presentación de este libro blanco de la influencia responsable. Hacía yo referencia antes a este código QR, mientras invito a los influencers que van a formar parte hoy de esta mesa redonda que suban. Juan Jesús, María, Adrián, por favor, venidos conmigo. No, sí, aplauso. Siempre, siempre fan del momento aplauso. Que nos ayuda a hacer estas transiciones y a que vayamos entrando en calor y en materia. Y aquí hemos venido a hablar. Juan Jesús, empiezo por ti porque te tengo más cerquita. Y porque creo, si no me equivoco, que eres el más veterano en redes sociales. ¿Cuándo empezaste tú? Bueno, yo empecé a hacer podcast hace unos 6 años y al poco tiempo de empezar con los podcasts ya me abrí una página en Facebook, en YouTube, así que unos 6 años llevo. Haciendo podcast cuando ahora, afortunadamente, está muy de moda. Málaga además acoge dentro de muy poquito un evento sobre podcast. Cuando hace 6 años el podcast era un hermanito pequeño. Recuerdo siempre que decía, hago podcast, y la primera pregunta, ¿y eso qué es? Claro. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se escucha? ¿Y te pagan? Esas eran las 3 preguntas que iban siempre, ¿sabes? ¿Y con tus alumnos? ¿En qué momento empiezas tú a unir el profe Juan Jesús con el profesor inquieto? ¿En qué momento se une esa doble personalidad? Bueno, si se une. Desde el principio empecé a recomendarle a mis alumnos que escuchasen los podcasts, cómo tenían que escucharlos. Siempre les pedía, mira, aquí tenéis mi lección, la tenéis en audio para escucharla antes del examen. Al principio costaba muchísimo explicarles cómo escuchar el podcast, qué aplicación tenían que bajarse, hacerles entender que tenía sentido. Al principio me costó muchísimo, pero poco a poco fui entendiendo la manera y ya veía que mis alumnos eran los que me demandaban que hiciese podcast, que con cada lección que diese tenía que hacer un podcast acompañando a ese tema para estudiar de cara al examen. Podcast y luego libros y luego canal de YouTube y hablaremos de esto, pero hago también ahí un poco para hacer un poco de historia con Juan Jesús. ¿Tú? A mí, o sea, sí me gustaría que se me reconociese como influencer, pero no por el número de seguidores, sino porque me gustaría estar aportando a la gente. Ay. Y me gustaría estar aportando un valor en estos tiempos que vivimos tan complicados. Y en ese sentido sí me gustaría pues, que se me viese de esa manera, como alguien que está ayudando a construir algo mejor, ¿no? Fíjate, pues aquí Marta, el menos peleado con el término, Juan Jesús, ¿no? El que menos está peleado con ese término influencia. Porque me detengo en Juan Jesús por esa carga además también de formativa, divulgativa que tiene tu contenido en redes sociales y sobre todo porque trabajas con menores, ¿no? Que es un focus un foco que ha puesto Marta en su presentación. Porque por lo que tú ves en clase, ¿cuál es la relación actual de los chavales de la edad que tú impartes clase con las redes sociales? Bueno, los chavales viven en las redes sociales y toman todos sus valores de hoy día de las redes sociales, los buenos y los malos. Y esto ha ido a más desde los últimos 6 años. Yo, de hecho, me quise adentrar en el mundo de las redes sociales porque veía que el contenido tan pernicioso que había en ese mundo de las redes sociales, era tremendo y consideraba una obligación mía meterme ahí y empezar a ofrecer un contenido cultural para estos menores de edad. Y hoy día veo que la cosa ha ido a más y ha ido a peor. Ha ido a peor. Pues es un debate interesante, sobre todo por la audiencia que tenemos aquí, que yo he dicho chavales, porque es profe de instituto, vosotros, la audiencia de aquí es muy joven, pero ya tenéis unos cuantos años más, ya, sí. No, perdona, no. No. Que quería comentar que es que se ha llegado al punto en que es que hoy día los menores se identifican plenamente con su perfil en las redes sociales. O sea, su perfil es su identidad. Y el número de likes o el número de seguidores es lo que a ellos les da un estatus u otro. Y se hace cualquier cosa, ¿no? Por el número de seguidores o el número de likes. Y se está yendo de mano, se está yendo esto fuera de control. Eso es muy peligroso. Muchísimo. Y yo os pregunto así un poco al foro, habláis que sí, ¿por dónde tú no pasas, Juan Jesús? Que esto dices, vamos, que no hay manera. Por ejemplo, algo que yo sé que me haría ganar muchísimos seguidores es hacer vídeos sobre polémicas, ¿no? Ajá. Además, yo hablo de historia, trato de historia. Que, bueno, se presta a ello, y entonces yo sé que si hiciese vídeos pues, sobre ciertas polémicas, pues, ganaría muchísimos seguidores, pero es lo que no quiero hacer. Eso es lo que sobra en redes. Fomentar, yo sé que ganaría muchísimos fanáticos de un bando, perdería de otro bando, pero digo, es que no quiero eso, aunque me gane menos seguidores o pierda, me da igual. Entonces eso, y muchas veces me tengo que morder la lengua y muchas veces quiero hablar sobre un tema, digo, no voy a entrar en eso, en esa batalla de trincheras, ya hay mucha gente haciendo eso y yo quiero hacer otras cosas. Bueno, esa publicar, decir, wow, a ver qué pasa, este salto al vacío muchas veces que provoca, por esto que contaba antes Marta, esa falta de regulación, el
crear contenido, no sé si aparca un poco la palabra influencer o como influencer, Juan Jesús. Sí, sí que tengo la sensación de abismo. A veces de vez en cuando, yo vivo en Granada, ¿no? Y de vez en cuando me pasa que alguien me para por la calle y yo encantado de que me paren y me den las gracias por lo que estoy haciendo. Y digo, fíjate, yo en Instagram tengo casi 15.000 seguidores, que tampoco es una cosa muy grande, y digo, ¿cómo quiero crecer? ¿A costa de qué quiero crecer? ¿Cuánto quiero crecer? ¿De qué manera? Y es un tema que lo he pensado muchas veces, por eso también digo, me gustan las redes sociales, quiero llegar a mucha gente, pero Piano. con calma y pensando lo que hago. Y si este año he subido muy pocos vídeos, pues subo poco y no pasa nada, y con calma, sí. Os dejo esta pregunta y también os la dejo a vosotros. ¿Es más importante lo cuantitativo o lo cualitativo, no? Quizá aquí estamos viendo un cambio y yo creo que aquí Marta quizá a lo mejor tiene algo que decir al respecto. Antes decíamos, tiene no sé cuántos mil seguidores, tiene tal. Quizá ahora, interesante también para las marcas, es la calidad de esos seguidores. Quizá a lo mejor es tener menos, pero en los que tu mensaje llegue bien, que tener mucho y que al final sea un poco, ¿no? Este fenómeno, tengo muchos, pero mucho pues me sigue porque, no sé, por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que es lo que decía Juan Jesús, mejor poquito y bien, Sí, a los que lleguen. Sí, efectivamente. La clave es eso, ¿no? Que los que te sigan de verdad y se identifiquen con tus valores. Y mejor tener 100 seguidores que te apoyen y que entiendan tu mensaje a tener 100.000 y, en fin, que estén ahí porque han pasado por ahí. Claro, que caiga un poco en saco roto, ¿no? Pues Tu mensaje. Es ahí en las marcas. ¿Es el futuro ese o es un camino de la enseñanza, Juan Jesús? El hecho de utilizar, iba a decir nuevas tecnologías, pero que ya no son ni nuevas, pero utilizar otros métodos para enseñar. La clave es... Yo porque hay profes también por aquí y me gusta que luego entre también en el debate. La clave creo que es que sepamos adecuar de manera adecuada la enseñanza virtual a la presencial, que sepamos acoplar los medios tecnológicos a la enseñanza presencial, que entendamos que los medios tecnológicos no son el objetivo, son un medio. Y esto que estoy diciendo que puede parecer simple, que creo que no lo estamos haciendo, y se está haciendo fatal y se está haciendo todo lo contrario. Pero si conseguimos pues coger esos medios tecnológicos, esos medios virtuales y acoplarlos de la manera correcta a la enseñanza presencial, iríamos como un cohete. Pero creo que no vamos por ahí de momento. Bueno, hay camino y hay entonces hay margen, ¿no? Para hablando de igualdad, podcast, yo soy gran oyente de podcast, me encantan, de hecho, bueno, hago mis pinitos también, pero escuchaba en un podcast el término de temernos a nosotros mismos en silencio, ¿verdad? Parece que, y propongo el ejercicio, cuando vamos por la calle y hay gente esperando en la parada del autobús, ya nadie, muy poca gente, está simplemente solo esperando, o con un libro, ¿no? Vamos en el autobús, digo, en sitios, en una cola, y estamos con el móvil. O sea, el silencio o la ausencia de ese input todo el rato, prácticamente es que ya no existe. Estás solo en cualquier momento y tiras del móvil, ¿no? Decía Noah Harari, dice, en un mundo de información irrelevante, la claridad es poder. O sea, hoy día quien tenga ideas claras, o sea, va a ir por delante, porque es que hay tanto ruido que ya no sabes qué seguir, qué escuchar, qué creer, no sabes qué es cierto ni qué es mentira. Y yo quería decir una cosa sobre lo que estábamos hablando antes, que hoy día creo que el gran reto de la educación es, como ha dicho la compañera, cómo enseñamos a los adolescentes a creer en sí mismos, porque hoy día no hace falta ser influencer, cualquiera tiene red social, cualquiera está expuesto a críticas, cualquiera está expuesto a que alguien te llegue y te escriba una barbaridad. ¿Cómo hacemos que los adolescentes no se dejen influir por eso? Y también, oye, ¿cómo hacemos para que la gente no haga acose ni haga el bullying que hacen en redes sociales, que se ha normalizado bastante? Ese creo que es un gran reto que deberíamos estar abordando ya. Y es un muy difícil peligro, ¿no? El tema del bullying. No me quiero perder la reflexión de Adrián sobre el tema haters. ¿Cómo lo manejas tú? Realmente empezaron siendo tus alumnos, ya son los alumnos de un montón de institutos de historia del país. Y bueno, y más gente, ¿no? Que quiere saber de historia y que se engancha a tus podcasts o a tu contenido. Vamos a hablar en positivo. A lo largo de estos años, no sé si hay alguna anécdota que te venga a la cabeza especialmente o el hecho que te empuja, ¿no? Decías antes, es que a mí me gusta, es que yo estar un fin de semana a lo mejor investigando, leyendo, grabándome, es que me gusta. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es ese mensaje que te llega y tú dices, es que yo lo hago por esto? Yo recuerdo ahora, o sea, los primeros mensajes que recibí, o sea, después de estar varios meses
grabando podcast y recibes un mensaje que yo pensaba que me lo había escrito mi madre. O sea, yo estaba seguro, digo, esto es seguro que es mi madre. Presidenta en tu club de fan, como y, todas. Y no, era un mensaje de una seguidora y cuando empiezas a recibir que al principio te venía un mensaje al mes, luego te van con más frecuencia. Yo recuerdo de recibir un mensaje, un comentario positivo, y es que me iba de fiesta esa semana. O sea, lo recibía con una ilusión tremenda, tremenda. Y me acuerdo mucho de esos días, ¿no? De cómo mi podcast iba poquito a poco creciendo y creciendo y creciendo. Y eso me lo recuerdo y me parece como si fuese un sueño, vamos. ¿Y esas experiencias? ¿Vosotros creéis que hay un contenido que de verdad perjudica a los seguidores más que ayudarles? Sí. A ver, ¿hay contenido perjudicial en redes? Sí. Sí, ¿no? Ari dice que sí, rotundo. Para eso. Pues hay de todo. Yo quería, respondiendo a la primera pregunta, sí que ahora mismo en redes sociales hay bastante más contenido perjudicial que beneficioso. Es tanto el contenido perjudicial que hay que es que ya desborda la pestaña de buscador. Es que antes tenías que buscarlo, pero ahora no, ahora ya te salen las tendencias y tú no tienes que... El contenido perjudicial te llega a ti. Antes a lo mejor tenías que buscarlo, ahora no. Y luego, si somos responsables para decidir, definitivamente no. Si eres menor, porque eres menor, pero es que aunque seamos adultos, al final ese algoritmo nos acaba hackeando y yo soy el primero que reconozco que me pongo a ver las stories o los reels y sin querer me pongo a ver las chorradas que te aparecen Y te atrapas. y de repente digo, digo, esto es imperdonable que yo lleve, y yo que me dedico a esto y que estoy en las redes sociales y que estoy trabajando con este contenido y que me preocupa, si me pasa a mí, ¿qué no le pasará a alguien que no se dedica a esto? Sí. Yo creo que hayan salido las dos claves, ¿no? O sea, que al final dices, también hay entretenimiento. Hace un par de semanas, dando clases a niños de 11, 12 años, nos dábamos cuenta, o yo por lo menos me di cuenta, de que la mayoría de contenido que consumen son contenido vacío, como ha dicho la compañera, y que también se acercan mucho, sobre todo al contenido de su edad, o sea, influencers de su edad. Pero a su vez, claro, los influencers de su edad, de 11, 12 años, son la mayoría pues cuentas gestionadas por padres y demás, y contenido, pues como decía la compañera, que tampoco son gran cosa, son en su mayoría entretenimiento. ¿Cómo pueden hacer los influencers que hacen contenido quizás más educativo o no tiene por qué ser educativo para cambiar un poco esos hábitos de consumo de los más pequeños? Pues yo creo que puede empezar Juan Jesús a responder esto. No lo sé. Yo lo que personalmente hago, creo contenido como una bestia en todas las redes sociales. Algunos de mis contenidos tienen más alcance, otros tienen un mínimo alcance. Y yo personalmente lo que hago es pues eso, intentar volver a fomentar el uso de la razón, que se nos ha ido, ¿no? El sentido común, que ya no es común. Entonces, ¿cómo fomentar eso en niños pequeños? A lo mejor se me está ocurriendo ahora que habría que empezar a los niños desde los 5 años, empezar, no sé, a dar clase, por ejemplo, de meditación, empezar a dar clase de filosofía, empezar la asignatura de valores éticos que en secundaria, vamos a hablar claro, es la María, a lo mejor había que hacerle una asignatura troncal. Y a lo mejor el colegio puede ser un dique de contención a lo que ven en redes sociales. No sé si eso... Vale. Uy, pero pues ya te ha sido una reforma educativa, que es un tema que es muy sencillito, ¿verdad? En este país el tema de las reformas educativas. A ver, venga, adelante. Hola, buenas. ¿Se escucha para streaming en la sala? Ok, perfecto. Nos Nada, entendemos. yo quería preguntar si es frustrante publicar un vídeo que te lo hayas currado, que crees que va a tener mucha repercusión y que luego no tenga tanta repercusión como pensabas. Gracias. Lo es. Lo es. Sí, es cierto que lo es. Te frustra porque, bueno, te curras un vídeo, tal, pero luego llega un punto que a lo mejor hay un vídeo que no te curras nada y lo peta, ¿no? Y a mí yo creo que ya he llegado a un punto que digo, bueno, subo un vídeo y a por el siguiente. Y ese ya, pues, que vaya como tenga que ir, ¿no? Pero al principio, sobre todo, sí es verdad que frustra cuando ves que el vídeo no llega a la gente que te espera o no está gustando lo que debería. Y es algo que también hay que saber controlar, ¿no? Claro. El conocimiento de vuestra comunidad, ¿tú la tienes controlada, Juan Jesús, a la tuya? Bueno, a ver, yo sé que los podcasts que hago sí tienen muchísimas descargas, pero es verdad que cuando hago un vídeo
Pues es lo que ha dicho el compañero, sí frustra. Y a mí quería contar una cosa. Yo en mi primer año en TikTok, el algoritmo me bendijo y, o sea, todos los vídeos que sacaba salían en para ti y era exagerado. O sea, la cantidad de visitas que tenía, eso durante un año así, cualquier cosa, cualquier vídeo que yo subiese, estuviese currado o no, venga, se hacía viral. El segundo año me seguía currando los vídeos por igual y desaparecí de tendencia. Y fue como, joder, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, ya está, lo acepto, así son los dioses, así que... María, yo no sé si tú dices, pero esta foto tan a lo mejor que he subido sin darle